Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Hablar de uno de los genios de esta época. Este tiempo se ha dado en llamar la era de las neurociencias. ¿Por qué se ha dado en llamar la era de las neurociencias? Porque se ha avanzado en el estudio de estas disciplinas, en el estudio de lo que son los elementos neurológicos del cerebro humano más que nunca antes en la existencia humana. Todo este asunto de las neurociencias ha tenido un desarrollo fenomenal a partir de los años 30 se empezó a investigar con la problemática con problemas como las adicciones y todo este tipo de cuestiones. Se empezó a investigar, se empezó a entrar en este terreno de las neurociencias y se han venido haciendo investigaciones de muy diversas índoles, experimentos de muy diversas índoles. Se ha venido trabajando desde hace mucho en este campo misterioso, enigmático, del que muchas veces se ha dicho que es más fácil o ha sido más investigado el espacio exterior, me refiero al universo, el espacio exterior de nuestra adyacente a la Tierra, de este universo del que somos parte. Se ha investigado más de lo que se ha investigado el cerebro, la mente humana. Eso era lo que se decía hace algún tiempo, pero en estas épocas ha avanzado de una manera inusitada todo este asunto de las neurociencias. Recuerde usted que el misterio es el instigador de la fiesta de las ideas. Las ideas son en sí mismas un festín para todos aquellos que, como usted que nos escucha esta mañana, como usted que nos ve esta mañana, intenta desarrollar nuevos caminos, no quedarnos como siempre nada más con lo que nos indican los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales nos dicen que generalmente las cosas están bien, nos dicen que hay nuevos avances, nos dicen que podemos
ver y desarrollar nuevas cosas en este día a día que nos toca vivir, en este tiempo histórico que nos toca vivir, pero no nos hablan de la profundidad, de la complejidad que ha ido tomando esta sociedad, amigos, ¿sí? La sociedad en la que nosotros nos movemos al día de hoy es una sociedad muy intrincada, en la que desde hace algunos años, desde hace buen número de años, quizá a usted le suenen nombres como Weishaupt, quizá a usted le suenen nombres como George Soros, quizá a usted le suenen nombres como Rothschild, quizá a usted le suenen nombres como como Joseph Coe, todos estas personas, estos personajes que han sido representantes de grupos que desde hace muchos años se han formado, hermandades y organizaciones que buscan extenderse con los más diversos métodos de dominio, buscando hacer crecer su poder sobre el resto de la humanidad. Por cierto, les recomiendo, vean ustedes ahí hay en Netflix un reportaje, un documental que se llama La Familia, The Family se llama. Es un documental muy interesante, este documental de Netflix, donde se habla de uno de estos grupos que están literalmente entre las sombras, que no aparecen, que son invisibles prácticamente, y que bueno, van dando directrices porque de alguna manera estos grupos piensan que tienen que guiar al resto de la humanidad. ¿Por qué lo piensan así? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué en algunos casos grupos de gentes que se reúnen piensan que ellos tienen la verdad y que los demás tenemos que seguir los mandatos o designios que estos grupos van desarrollando? Se buscan muy diversas formas para ir introduciéndose en esta compleja sociedad, y por eso se han creado las más diversas teorías de la conspiración. Es un hecho que estos personajes existen. No podemos nosotros negar la existencia de este tipo de grupos, de este tipo de personajes que se creen como en cierta forma hasta mesiánicos. La figura de un Mesías es algo que creó la religión hace mucho tiempo, y que los seres humanos pues de alguna manera vamos siguiendo a ciegas, porque es así, ¿no? Es una en nosotros los seres humanos existe esa necesidad muchas veces de entregarle la voluntad, de entregarle nuestra existencia a alguien que nos guíe. Y no está mal, no es una práctica que esté mal, pero evidentemente este tipo de entidades no serían humanas, o no son entidades humanas. Necesariamente deberían ser entidades no humanas, entidades de tipo superior y estas cosas, y no organizaciones como estas que les menciono. Por ejemplo, aquí en México está la organización esta del Yunque, que es una organización religiosa que busca tomar el poder, o ha buscado tomar el poder para detener una supuesta conspiración que entre esos grupos también hay diversos intereses. Una conspiración judio-cristiana y salvar a los habitantes de nuestro país de la perdición.
Este tipo de grupo, el Yunque, por ejemplo, piensa que las libertades individuales son peligrosas y se hacen llamar el ejército de Dios. O hay muchos otros imperios financieros disfrazados de congregaciones. Con esto hay que tener también mucho cuidado, porque hay grupos que le ofrecen la prosperidad y la felicidad a raudales a cambio de que ustedes que nos escuchan les aporten cantidades de dinero y todo este tipo de cosas. Eso es algo muy común. Pero más allá de los medios, del uso de los símbolos, del uso de las teologías, de la economía, de las ciencias, está hoy en boga el uso de las tecnologías. La tecnología es una de las herramientas que más se han desarrollado en los últimos 50 años. Hemos desarrollado tecnologías que parecen increíbles, que parecen de ciencia ficción, que parecen de verdaderamente como de otra civilización. Uno de los personajes que más ha tenido relevancia en estas épocas es Elon Musk. Elon Musk es conocido también como a Elon Musk se le conoce como Iron Man. Incluso este personaje, Elon Musk, sale en una película de Iron Man. Están en un restaurante, en un lugar público, y algo le dice Elon Musk, el conocido como Iron Man, que es un super científico, es un millonario, es parte de las élites, de estas élites ultrapoderosas, superpoderosas, que han buscado desde siempre hacerse del control de las cosas, que han buscado desde siempre ir controlando a la humanidad. Basta con recordar, por ejemplo, esto del Instituto Tavistock, que es quien crea la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, pues la ingeniería social es la búsqueda de el control de la estandarización de las cosas, de las tecnologías, de la estandarización del pensamiento, de crear una sola forma de pensar, una sola forma de enfocar la realidad, una sola forma de ver esta vida, y de estar de acuerdo con los intereses de estos grupos que, les digo, siempre están en pugna y están tratando de imponerse a los demás. Pero finalmente aparece este miembro de la élite, este Elon Musk, este Iron Man, que es un Iron Man. Este Elon Musk es un individuo que le encantan los cómics, que es súper fan de todas estas historias, de todos estos personajes de cómic, y que ha intentado traer a la realidad estas cosas que ha visto en los cómics. Ha creado diversos proyectos, podríamos decir que entre comillas benéficos, y entre estos proyectos, entre estos muchos proyectos que ha traído al mundo este personaje ultra famoso y ultramillonario, hagan de cuenta ustedes que es muy parecido al personaje de Iron Man, a este tipo que sale ahí de Iron Man. Bueno, pues es multimillonario, es rico, les digo, multimillonario, es famoso, es un personaje interesado en el desarrollo de las ciencias. Y después del Internet de las cosas,
es digamos, esto que se ha ido postulando, esto que se ha ido desarrollando del Internet de las cosas, la domótica, que ha sido la automatización de las casas, la creación de casas inteligentes, donde usted llega y da una orden verbal. Hay unas bocinitas, hay unas bocinitas por ahí de diferentes compañías, a las que usted le dice: enciende la televisión de la sala y prende la televisión, apaga la luz de la cocina y apaga la luz de la cocina, enciende el horno de microondas y lo encienden. Esto es la domótica. Esto tiene que ver con el Internet de las cosas. Pero vamos a un corte y regresamos para hablar qué es lo que sucedió después del Internet de las cosas y qué es este famoso Neurolink. Vamos a un corte y regresamos. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Lo hecho en Nesa está hecho con grandeza. Por eso el gobierno municipal de Nezahualcóyotl te invita a la gran Feria de Emprendedores Nesa 2019, la cual reúne a empresarios de nuestro municipio para ofertar sus productos a precios muy accesibles. La cita es este 13 y 14 de agosto, en la explanada del Palacio Municipal, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven con tu familia y amigos y consume lo hecho en Nezahualcóyotl. Feria de Ferias Nesa 2019, Nesa Ciudad de Todos, Gobierno Municipal. Amiga, ¿quieres emprender tu propio negocio pero no sabes cómo? El Instituto de la Mujer tiene diversos talleres en los que podrás capacitarte y aprender diversos oficios como cultora de belleza, aplicación de uñas, pintura de bordado y listón. No esperes más y prepárate para iniciar tu propio negocio. Acércate todos los lunes, jueves y viernes de 1:30 a 4 de la tarde. Nos ubicamos en el camellón de Avenida Riva Palacio, esquina con Séptima Avenida, en Colonia, Estado de México. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos, ya estamos aquí para ver qué es esto de Neurolink. Les decía, bueno, pues después del Internet de las cosas que nos indica o nos presuntamente en muchos países ya se está aplicando todo este tipo de tecnología mediante la cual nosotros podemos desarrollar múltiples tareas de manera remota, es decir, a distancia. No tenemos que estar en la casa de nosotros para desarrollar estas tareas. Desde que sale uno de la oficina y todo este tipo de cuestiones, puede uno ir dando instrucciones para que se vayan desarrollando diversas tareas que necesita uno para su bienestar en la casa, ¿no? Supuestamente esta es la cuestión. Por ejemplo, puede estar una persona a cierta distancia siendo revisada por un médico. El médico le puede tomar el pulso con un chaleco ya exprofeso para esto, le puede estar tomando el pulso, le puede estar tomando la temperatura, puede ver el ritmo cardíaco, o en un colchón, por ejemplo, mientras duerme la gente, se pueden estar revisando todos estos signos vitales. Para eso es el Internet de las cosas, para que todos los elementos de una casa, todos los elementos de un coche, todos los elementos
del día a día, una taza, un horno de microondas, un colchón, el asiento del coche, todas estas herramientas puedan estar contribuyendo a que nosotros estemos en buen estado físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hablábamos al principio de estas élites ultrapoderosas que son las que patrocinan este tipo de proyectos, y puede ser que esto se utilice también, como decía Michel Foucault en los 60s, en los 70s, puede ser que lo utilicen para vigilar y castigar también. Es decir, no solamente nos sirve, nos muestra una cara, sino nos muestra varias caras de diversos intereses, todo este asunto. Y dentro de toda esta vorágine de descubrimientos y de cuestiones tecnológicas, aparece ahora Neuralink, que es una compañía que Elon Musk ha desarrollado para que se pueda crear una interfaz, se pueda parear una interfaz entre el cerebro humano y la computadora. Es decir, pueden fusionarnos, van a poder fusionar la mente humana, el cerebro, con una computadora así. Esa es la pretensión. Este personaje, Elon Musk, tiene solo 45 años y después de haber creado coches eléctricos, baterías, techos solares con la compañía Tesla, cohetes reutilizables y una misión que está desarrollando otra de sus compañías que se llama SpaceX, que es donde se filmó una de las películas de estas de Iron Man. La compañía SpaceX tiene un objetivo principal, que es colonizar Marte. Se está pensando en la extensión del género humano en ese sentido, ¿no? Para que, si la Tierra se va agotando de recursos, se puedan poblar otros planetas. En este caso, SpaceX está abocada a la colonización de Marte. Todas estas cosas las pueden ustedes consultar y ver en internet. La investigación pues debe ser o es por parte de ustedes, aquellos amigos que nos escuchan, que nos hacen favor de vernos en esta mañana. Y bueno, pues esta nueva alternativa que está generando Elon Musk es, les digo, para fusionar el cerebro del hombre con una computadora. Ya se han hecho interfaces del cerebro con la computadora. Estas interfaces tienen la finalidad de ayudar a las personas que tienen padecimientos como el Alzheimer, que tienen padecimientos como esta cuestión de la epilepsia, que tienen padecimientos como el Parkinson. Se han hecho algunas interfaces para que se pueda trascender esta problemática de este tipo de enfermedades. Se han hecho pruebas con diversos animales para ver cuál es el comportamiento, o cuáles son animales como ratones, desde luego de laboratorio, para que se puedan ver cuáles son las zonas del cerebro que pueden ser o que deben ser monitoreadas o que deben ser vinculadas a esta red neuronal, a esta... Elon Musk y sus asesores en neurología le llaman el cordón neural, este famoso cordón neural. Esta compañía va a combinar ordenadores con cerebros humanos. Fíjense, se trata de una especie de capa de inteligencia artificial que va a ser puesta encima de la capa de nuestro cerebro. Van a poner una especie de recubrimiento sobre nuestro cerebro de inteligencia artificial
para que los cerebros humanos se puedan actualizar y puedan luchar contra sus deficiencias o contra sus enfermedades, ¿sí? Así como lo escuchan. Se van a poder ir haciendo actualizaciones del cerebro humano, al mismo tiempo que nos ponemos al día en cuanto a habilidades, conocimientos, disciplinas, idiomas, para competir contra la creciente participación de las máquinas en esta nuestra época. Esto quiere decir que en algunos años por venir, los seres humanos nos vamos a convertir prácticamente en cyborgs. Lo que comenzó como los electroencefalogramas, como algunas, les decía yo, algunos implantes para combatir enfermedades, Neuralink los ha retomado y es mucho más que estas cosas. A pesar de que esta compañía no ha sido realmente anunciada como debería ser, ya anunció Elon Musk que bueno, pues ya estaba operando en California, donde están participando destacados investigadores académicos, especialistas en el campo neurológico. Y preguntémonos por qué están ahí los neurólogos más picudos, y rápidamente nos va a llegar la respuesta. Están ahí estos neurólogos que son picudos por dinero y por estatus. No tanto porque sean damas de la caridad o porque estén buscando. Algunos de ellos sí tendrán entre sus elementos, entre sus ideas, tendrán algunas de las, digamos, tendrán algunas ideas sobre ayudar al género humano, tendrán algunos ideales sobre la ayuda al género humano, pero generalmente no es así. En muchos de los casos, y en la mayoría casi de estos casos, son gentes que van a intentar obtener fama, dinero y prestigio a través de participar en este tipo de proyectos, como el de Musk, como el de Elon Musk, de fusionar el cerebro humano con una computadora. De acuerdo con los comentarios de esta gente que está en Neuralink, esta compañía se está centrando en este famoso cordón neural o en esta red de inteligencia artificial que se basa en pequeños electrodos que se van a cargar en diversas zonas del cerebro para potenciar nuestras capacidades. Sí, amigos que nos escuchan, hay un robot que va a inyectar, que va a meter a través de la yugular 96 filamentos con 2.400 y tantos electrodos cada filamento, para que se distribuyan en algunas zonas del cerebro. 96 filamentos que se van a distribuir en algunas zonas del cerebro, y esto va a crear ese cordón neural que va a permitir que la mente humana, el cerebro, pues pueda ser actualizado. Fíjense ustedes. Obviamente esto implica muchas otras cosas. Miren, en el cerebro humano, en nuestro cerebro, en la parte más, digamos,